que os había preguntado si queríais que os contase en susurros, susurros, susurros. Así que relajaos mientras os cuento historias sobre mi parálisis del sueño. Si este tipo de cosas os dan miedo, pues ponerlo bajito y se convertirá en un inaudible y así os vais a dormir conmigo, pero no tenéis por qué pasar susto. Vamos a comenzar. La verdad es que antes de saber siquiera lo que era la parálisis del sueño, yo ya la experimentaba, obviamente. No es algo que puedas elegir, de repente sabes lo que es y ya te pasa, no, por desgracia. Y obviamente, como no sabía qué era lo que me estaba pasando, se vive con muchísimo más miedo que cuando sabes qué es lo que te está pasando, porque sabes que no te vas a morir, que lo que estás viendo no es real. Para los que no sepan en qué consiste la parálisis del sueño, os la explico brevemente. Es una experiencia en la que tu mente está despierta, pero tu cuerpo no. Entonces no puedes moverte y ves cosas raras porque tu mente está despierta, estás como en un estado entre el sueño y la vigilia y pues a veces ves cosas normales en plan tu habitación y tal, pero a veces ves cosas que pasarían en tus sueños y a veces son muy creepy, muy raras. Habrá gente que lo catalogue de experiencias paranormales, pero yo pienso que es simplemente nuestro cerebro jugándonos una mala pasada. Y bueno, eso es más o menos. Si queréis más información siempre podéis googlearlo rapidito. Mis experiencias, la verdad, hoy en día no tengo experiencias de parálisis y espero que no me pase porque lo paso muy mal. Ya casi no veo cosas, ni monstruos, ni figuras, ni cosas raras. Pero a veces me pasa, y lo que sí que me pasa es que no puedo respirar y eso me da muchísima ansiedad porque puede ser que a lo mejor tengo, yo que sé, un poquito la sábana así, que no es que no pueda respirar, pero en ese estado de parálisis no sé por qué mi cerebro piensa que sí, que me estoy muriendo y lo paso fatal, de verdad pienso que me estoy muriendo, pero aparte de eso no veo nada y eso lo agradezco muchísimo. Si es solo eso, pues mira, fantástico. Voy a coger esto es mi crema de noche para hacer algunos triggers y os lo voy a empezar a contar de menos grave, al menos como yo lo experimenté, a pues lo más raro y creepy que nos pasó, porque no me pasó solamente a mí, pero ya entenderéis por qué digo eso. Y bueno, voy a empezar. Pues eso, al principio yo cuando no sabía lo que era la parálisis, tenía parálisis obviamente, y al no comprenderla pues me daba mucho más miedo. Y las cosas que me ocurrían era, por ejemplo, sentía que mi alma salía de mi cuerpo y se empezaba a transformar en diferentes entes. No sabría decir el qué, la verdad es que no hay nada a lo que yo pudiera compararlo, no es en plan un alien, un lobo, no sé, era cosas rarísimas. Y tenía siempre propósitos rarísimos, como que mi mente se iba a... Tienes que hacer, yo qué sé, tienes que encontrar a esta persona, tienes que hablar con esta persona, todo eso dentro de mi casa. Y a lo mejor pues iba cambiando mi cuerpo, en plan se me abría la espalda, horrible, es que tampoco quiero entrar en detalles gores, pero bueno, y yo no, o sea, yo estaba despierta en mi mente, pero yo me veía, es que no sabría explicarlo específicamente, pero bueno, me veía salir de mi habitación y luego como que volvía a un estado consciente en ese ente raro en el que era yo, transformándome en cosas, y caminaba por mi pasillo y entonces en la sala estaba la persona con la que tenía que encontrarme o hablar, cosas muy raras, de verdad que no sabría explicar. Esas eran las cosas, eran raras pero no me daban mucho miedo, obviamente pues no las entendía, no sabía por qué me estaba pasando esto, pensaba que tenía viajes astrales y cosas raras, pero era parálisis. Empecé a investigar y madre mía lo que encontré, y a partir de ahí puede ser por sugestión, por las experiencias que había leído, por las cosas que podían pasarte y podías experimentar, pues yo empecé a experimentar cosas muy chungas y empezó de forma sutil, diría, y luego se fue tornando en algo muy raro y muy... me da hasta miedo pensarlo, pero bueno, estaba yo durmiendo la siesta, que yo nunca jamás duermo la siesta, en nuestro chalet, ¿vale?
estaba yo sola, que yo tampoco soy de dormir sola, me da miedo, o sea, yo es que soy muy cobarde. Eh, y estaba durmiendo boca abajo, que se supone que si duermes boca abajo no debería pasarte, o este lado, bueno, no sé. Sé que si duermes boca arriba, sí tienes más probabilidades de que te pase, o eso he leído. Y sentí, o sea, que me despertaba, pero me despertaba porque alguien se sentaba en mi cama. Y ya me quedaba en plan de, vale, será mi madre. Y me empezaba a hablar, pero no puedo recordar qué me decía. Yo solo sé que yo tenía mucho sueño, pero que no me gustaba lo que me estaba diciendo. Y creo que me volví a dormir. Y al despertarme, me fui a la sala a hablar con mi madre. Y le pregunté en plan, ¿has ido a hablar conmigo? Y me dijo no. Y yo, vale, fui a hablar con las demás miembros de mi familia que estaban en ese momento en el chalet. Y nadie había entrado en mi habitación. Y pues ahí me di cuenta de que empecé a tener esas experiencias raras. Y desde ahí fue todo cuesta abajo y sin frenos. Una vez recuerdo que estaba durmiendo en casa y estaba muy cansada. Usualmente esto suele pasar cuando estás muy cansado. Al menos a mí me pasa cuando estoy súper cansada o no he dormido bien y me apetece dormir durante el día o duermo de más en la mañana. Parálisis, pero al canto. Eh, y pues eso, estaba durmiendo en la cama de mi abuela y recuerdo que me desperté. Cuando digo me desperté, me refiero en parálisis, pero yo pensaba que me había despertado y venía una niña eh, muy mona, la verdad, pero creepy. Me venía y me pegaba, o sea, no me pegaba, me daba con la manita y me decía en plan, o sea, es que me lo estoy pensando porque recuerdo que me decía que me despertase, pero yo ya estaba despierta, pero bueno, es un sueño, no tiene por qué ser lógico. Entonces eso, me decía que me despertase y que me tenía que levantar, que nos teníamos que ir porque estábamos en peligro. Y yo, ¿sabéis? Esto no es sueño, que no te lo explican, pero tú lo sabes. Yo sabía que esa niña era mi hija. Yo no tengo hijos, entonces es muy raro. Y bueno, eso, me decía que yo sabía que era mi hija y me decía que nos teníamos que ir, que estábamos en peligro. Y yo le decía que estaba muy cansada, que se esperase. Y ella, muy insistentemente y mirando a la puerta todo el rato, en plan dándose la vuelta y diciéndome, nos tenemos que ir, está viniendo. Y yo ahí ya sí me acojoné, pero no me podía mover porque estaba en parálisis. Pero en ese momento pues yo no me había dado cuenta, yo pensaba que era mi hija que había venido a decirme que estábamos en peligro y me tenía que ir y no me podía mover. Y pues eso, no recuerdo exactamente qué pasó porque me han pasado muchas cosas y las tengo un poco mezcladas, pero no sé si escuchaba pasos que venían y mi hija se iba y ya no recuerdo más, no sé si yo me despertaba, pero eso me pasó varias veces. Y la niña, mi hija, venía vestida de diferentes formas cada vez, o sea que no era en plan un recuerdo repetido, era yo que me estaba montando mis películas y mi hija que estaba huyendo de algo. Dios sabe que, espero que no sea un presagio de algo malo que me vaya a pasar. Pero bueno, esa es otra. La verdad es que desde que me pasó eso con mi hija, es que me hace muchísima gracia pensar que la llamo mi hija como si realmente existiese. Pero bueno, me pasó eso con ella. Después de eso no tuve más experiencias en plan con fantasmas. Bueno, fantasmas no sé lo que son. Con personas, vamos a decirlo así. Siempre eran asfixia, que me asfixiaba y que no podía respirar. A veces sentía que tenía a alguien sentado en el pecho, pero no veía a nadie, entonces no creo que cuente como persona. Esto me está haciendo recordar una película de miedo en la que, bueno, no lo voy a contar porque es que no voy a dormir. En fin. Y pues eso, cuando me fui a vivir a Inglaterra, empecé a vivir sola. Y después de un tiempo, muy poquito, en plan 3 meses, 2 meses, más o menos, me fui a vivir con mi esposo y él nunca había experimentado parálisis, jamás, no sabía ni lo que era. Y yo le utilizaba porque, a ver, hay formas de poder ayudar a una persona
persona que está teniendo parálisis, si te das cuenta. A mí me sirve que pues me muevan un poco, o que me llamen y yo me despierto, y lo agradezco muchísimo porque lo paso muy mal si tengo parálisis, así que mi esposo ya lo sabe. Además tengo un truquito, y es que no me puedo mover, tengo que hacer esfuerzos inhumanos para poder moverme si quiero moverme teniendo parálisis. Pero sí que puedo mover los dedos de los pies por alguna razón que no tengo ni idea de por qué. Entonces yo los muevo muy muy rápido, y a veces él se despierta y me despierta, o a veces está despierto y me ayuda, y los mejores momentos de mi vida, sin duda. Entonces por esa razón yo se lo expliqué en caso de que él pudiera ayudarme, que al final pues sí me ha ayudado muchísimas veces. Y entonces a partir de ese momento él empezó a tener parálisis también, pero no tanto como yo. Yo es que tenía muchísimas experiencias de parálisis. Él tuvo pues contadas 3 o 4, pero las que tuvo, madre mía, el pobre se llevó lo peor. Yo recuerdo que hubo una noche en la que estábamos dormidos y yo me desperté con parálisis, y estaba intentando avisarle, moviéndome un montón. Recuerdo que esa vez hice esfuerzos, como digo, inhumanos para poder avisarle, y nada, que no me despertaba, hasta que me desperté yo. En plan, no sé si lo sabéis, pero los que tengáis parálisis a lo mejor lo habéis intentado. Si haces mucho esfuerzo, puedes despertarte a ti mismo, pero es muy difícil. Al menos a mí me cuesta la vida entera. Entonces pues me desperté, y le desperté porque veía que estaba como agitado, y bueno, casi me pega un grito en plan de susto. Cambio de trigger. Os estaba comentando que yo soy muy asustadiza, soy muy cobarde, no lo niego, pero mi marido no es así. Él, la verdad es que no cree en nada de esto, es súper relajado, vamos, can't be bothered. Pero me sorprendió verlo asustado. Claro, yo le pregunté en plan de que estaba soñando, y me explicó que no estaba soñando, que estaba teniendo una parálisis, y que él sentía que no estaba en la cama, sentía que lo estaban estirando, o sea, que lo estaban arrastrando de la cama, que un ente que no supo explicármelo. O sea, es que me parece muy fuerte, porque en estas situaciones ves cosas que no podías ni imaginarte. Él estaba intentando volver a la cama para protegerme o para ayudarme, y que no podía, que no se podía mover, que simplemente lo estaba arrastrando, y que sabía que esa cosa me quería hacer daño a mí también. Y claro, a mí lo que me sorprendió de esto realmente no es la experiencia en sí, porque yo ya había tenido mis experiencias raras con la parálisis del sueño, sino el hecho de que yo estaba teniendo también una parálisis al mismo tiempo que él estaba teniendo una parálisis. Y eso sí que eso a mí me asustó mucho. Y lo peor de eso es que empezó a pasar muy seguido. O sea, eso nos volvía a pasar una segunda vez, la misma experiencia, en la misma cama, en el mismo lugar, pero otro día. Y yo estaba teniendo una parálisis del sueño a la misma vez que él, y yo me despertaba, le despertaba, y él estaba agitado y me contaba exactamente la misma historia, que había venido alguien intentando arrastrarle, intentando hacerme daño, que él no se podía mover. Bueno, lo que os he contado. Eso, pues eso nos pasó 2 veces. A mí me parece bastante raro, y más que una coincidencia, no sé, a mí eso me da miedo, ¿eh? Y es que lo peor de eso es que ocurrió otra cosa, que esta es mi última historia, y es la peor para mí porque es la que más miedo me da, y también porque se da una situación que es parecida a esta, en plan repetida, y los dos a la vez. Rarísimo. Voy a cambiar de trigger, espero que no haga mucho ruido. Y bueno, la última historia de parálisis que tengo, a ver, tengo varias más, pero no me parecen tan interesantes o tan fuertes, es nosotros vivimos 2 años en Inglaterra, y en el segundo año alquilamos una casa súper bonita. Era un piso, pero no era un piso nuevo, o sea, lo acababan de reformar todo el edificio, pero era un edificio de oficinas antes de ser un edificio de viviendas. Era un edificio de oficinas muy viejo en todo el centro de la ciudad en la que vivíamos. Y eso a mí me da un poco de mal rollo, ¿eh? Que ya os digo, yo no creo en estas cosas, pero
que la casa era una dulzura, era una preciosidad, era súper nueva, nos encantaba, teníamos nuestro espacio, bueno, éramos súper felices ahí. Pero de repente una noche, yo honestamente no oí ni vi nada. Fue a la mañana siguiente cuando despertamos. De nuevo vi que mi marido estaba agitado y yo le pregunté qué ha ocurrido, ¿has tenido una pesadilla o algo? Y me explicó que había tenido otra vez una parálisis, pero que esta vez nosotros vivíamos en un loft, era la cocina, el salón, y luego subías un escalón bastante grande y ahí estaba nuestra cama. Entonces había como una especie de división de estancias, pero realmente era una sola y era bastante grande, pero en plan había como la cocina y el salón eran como un pasillo súper ancho, en plan del ancho de una habitación normal. Y luego hacía en L el escalón, ¿vale? No sé si me explico, pero bueno, en fin, el caso, lo importante es que él me contaba que esa noche él había visto a una figura de un hombre alto con un sombrero caminando en nuestra cocina y nuestro o sea, en nuestra cocina y nuestro salón hacia nosotros, y que iba en plan pacing, no sé qué es eso en español, bueno, en plan andando de la cocina al salón, y que tenía malas intenciones, o sea, que él percibía que esa persona o ente o producto de su imaginación no tenía buenas intenciones y que nos estaba mirando todo el rato. Él caminaba, pero nos estaba todo el rato mirando, y que, pues eso, que a veces se acercaba pero que no llegaba del todo, pero que nos estaba vigilando. Yo me moría, o sea, yo cuando él me dijo eso me eché a llorar porque me dio muchísimo miedo y no quería irme a dormir la noche siguiente, o sea, o sea, es que no puedo, y de hecho ahora lo estoy contando y me estoy poniendo nerviosa. Bueno, y con razón no me quería ir a dormir, porque la noche siguiente yo es que no sé si fue su gestión, porque él me contó eso y entonces yo me contaminé de eso o qué, pero recuerdo que yo tuve parálisis esa noche, la noche siguiente de que él me contase eso. Tuve parálisis esa noche y yo no le vi, pero oía los pasos. Es que me estoy muriendo. Es que se me pone la carne de gallina solo de pensarlo. Yo no le vi, pero oía perfectamente los pasos, en plan con zapato, dentro de nuestra casa. Digo con zapato porque nosotros en Finlandia la tradición es que te dejas los zapatos en la puerta, no entras nunca con zapatos en casa. Entonces es muy distintivo el hecho de que yo podía haber sido una memoria, o sea, una memoria, podía haber sido un recuerdo de, yo qué sé, nosotros andando por la casa y que se me hubiese quedado en la memoria, pero es que no andábamos en casa con zapatos. Escuché zapatos caminando de la cocina al salón de nuestra casa. Y digo ese sitio específicamente porque me acuerdo que venían de este lado. Nosotros dormíamos así y eso estaba en este lado. O sea, el pasillo o la habitación grande donde estaba la cocina y el salón estaba ahí. Y yo oía los pasos así. Poca broma porque estoy sudando del miedo que esto me está dando. En fin, me desperté a la mañana siguiente porque no recuerdo que esa noche él consiguiese despertarme. Escuché al tipo ese por mucho tiempo y luego me pudiera dormir, no sé cómo honestamente, porque normalmente yo, si estoy con parálisis, no me puedo ir a dormir normal porque vuelvo a despertarme con parálisis y es como un bucle, y hasta que no me despierto como tal no para. Se lo conté y él esa noche no había soñado, o sea, no había tenido parálisis ni había visto al tipo este. Pero la noche siguiente, no sé si fue la noche siguiente o ya después de un par de días, tuve de nuevo parálisis y, o sea, vi la silueta del tipo este. No sé si sería el mismo, no sé si por su gestión de que mi marido me contó lo que había visto y yo me lo imaginé, o no sé, pero era igual, tenía el sombrero, era muy alto y era como una sombra, era como que había una persona ahí en la sombra, pero totalmente en sombra, o sea, no se veían colores, no se veía textura de ropa o nada, sino que era como una figura, una silueta en negro y nos estaba mirando. Yo no recuerdo haber sentido si fuera benigno o maligno, no recuerdo haber tenido una sensación de
saber si realmente era algo que no se quisiera hacer daño dentro de mi imaginación. Pero bueno, y por eso no lo pasé tan mal, pero obviamente después en la mañana siguiente cuando lo hablamos fue como, esto no tiene gracia. Y bueno, chicos y chicas y chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y las historias, no sé si os ha dado mucho miedo, espero que no haya sido súper terrorífico. Desde luego no ha sido algo positivo, vamos a decirlo así, pero al menos yo no creo en las cosas paranormales, así que os animo a que no dejéis que esto os condicione. Es simplemente mi mente, eso quiero pensar y eso es lo que voy a pensar. Y bueno, nada, que os mando muchos besos, espero que todo esté súper bien, que no os pasen cosas raras a menos que os gusten esas cosas, que yo sé de gente que le encantan estas cosas, les pasen y nunca les pasa, mira. Pero bueno, en fin, que os mando muchos besos